Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Escorpio. Mi queridísimo Escorpio, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo, en lo que más nos centramos, como siempre, en el tema sentimental. Ya sabes que hoy hablaremos también de tu lado espiritual, Escorpio. Comenzamos con el trabajo. Escorpio y el trabajo. Hay ciertas dudas en cuanto a los que estáis trabajando, no sabéis muy bien qué hacer, es quedaros como estáis, si realizar un cambio. Cualquier opción que cojas es buena, Escorpio, si te lo digo. Escorpio, que no estáis trabajando, te diría que se avecina una firma de contrato para ti y es algo para lo que tú te has estado preparando. Escorpio, que tenéis un negocio. Dice, llega el momento de tomar decisiones. ¿Vale? Hay decisiones que tomar con algo que tiene que ver con el exterior, ¿no? Yo te diría que adelante. Yo te diría que adelante en este caso, aunque te falta una noticia que es relevante para que tú des el paso, vas a recibir esa noticia y verás cómo todo va a salir bien. Vamos a seguimos. Mi queridísimo Escorpio, con tu economía. Llega el momento de la verdad en cuanto a tu economía. O sea que si en algún momento te han quitado algo, te han engañado en algo y tú has estado en ese dilema, en esa lucha, dice, llega el momento de la verdad, llega el momento de que esto se arregle, llega el momento de recibir, Escorpio, ¿eh? Vamos a seguimos, mi queridísimo Escorpio. Ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental, Escorpio. Comenzamos con los Escorpio que estáis solteros. Escorpio, que estáis solteros. Yo puedo decir a día de hoy que realmente yo no te veo por la labor, ¿no? Ahora mismo de lo que es iniciar una relación. Pero sí te veo mirando a alguien. O sea, no te planteas iniciar algo serio, pero sí me sales como mirando a alguien en este caso. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Escorpio. Escorpio, que estáis solteros. Iniciarás comunicación con esta persona, si lo dicen. Pero serán comunicaciones que también igual que pueden empezar muy intensas, pueden acabar así, de un día para el otro, sin más. Entonces, esto que sale aquí en un principio no es ni una relación, ni es nada, o sea, bajo mi punto de vista no es nada. Porque no llegará a nada. Entonces, y no llegará a nada porque esto sería totalmente oculto, porque hay muchos inconvenientes aquí, ¿no? Vamos a ver de cara a futuro, a ver si sale otra persona por aquí. Ahora mismo en este tiempo no sale una persona nueva. Ya sabéis que las energías cambian, Escorpio, ¿eh? Está de sobra que yo lo diga. A veces piensas que no hay una persona o no existe la persona indicada para ti. Si existe, por supuesto que existe, Escorpio. Claro que existe.
Lo que pasa que yo te voy a decir una cosa también. Tú ahora mismo estás en una situación que te fijas en lo que no te tienes que fijar, ¿eh? Entonces, es que también puede ser porque tú no te planteas una relación estable a día de hoy. O sea, que para pasar un rato, pues, sabes el perfil adecuado, ¿no? Entonces, aquí lo que dicen que sí, que de cara a futuro hay una persona para ti, que no pienses vivir la misma historia que tú viviste en un pasado, o sea, que no compares las relaciones futuras porque si no estás cometiendo un error. ¿Vale? Vamos a seguir, Escorpio. Escorpio, que estáis solteros. Es que tú ahora mismo, Escorpio, estás en un proceso de cambio. Estás en un proceso de cambio y es algo que va lento y es algo... Y también esa lentitud también forma parte de tu actitud, ¿no? O sea, el tema de decir, yo ahora mismo no me planteo una relación estable. Entonces dice que tu vida amorosa ahora mismo va lenta, pero que tú no estás en ningún tipo de sufrimiento, que estás bien como estás, que si cambia, bien, y que si no cambia, pues que también, ¿vale? Pero como yo te he dicho antes, que hay una persona por destino en tu vida que por muchas vueltas que tú le des, Escorpio, pues esa persona llegará por una vía o por otra, pero llegará seguro, ¿eh? Vamos a seguir, Escorpio, solteros, no te me vayas, ¿eh? Que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Escorpio que estáis casados, los que estáis en convivencia y Escorpio que estáis de novios. Casados, en convivencia, en novios. Qué bonito. Qué bonito lo que sale. Bueno, Escorpio, mira. Tú estás haciendo un cambio, o tú o tu pareja estáis haciendo un cambio profundo en vuestra vida, y dice, este cambio os va a llevar a muchos triunfos, pero también este cambio va de forma lenta. No te emociones con los cambios. Hay gente que con los triunfos se emociona y se le va, ¿eh? Y aquí lo que dicen, cuidado. Vamos a hacer las cosas por partes. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más. Mi queridísimo Escorpio, que estáis casados, en convivencia y novios. ¿Ves? Todas las dudas que había en un pasado, todos los estancamientos, dice, se avecina un cambio rotundo, un cambio lleno de triunfos. Pero también dentro de esos triunfos, dice, todo depende de la actuación de alguno de los dos, porque una actuación puede eliminar todo lo positivo. Hablaréis de cara a futuro de posible convivencia. Aunque también dice, será algo hablado, pero creo que hay dudas en el tema de que pueda ser realizado ya. Vamos a confirmarlo. No me confirman todavía. Es algo muy hablado, un tema muy hablado que se seguirá hablando, ¿vale? Pero dicen, no será cuando pasa esto, que es un cambio de alguno de vosotros dos, que es cuando habláis más intensamente, el tema de una posible convivencia, dice, es que no es el momento de realizar esa convivencia, ¿vale? Entonces hay sentimientos entre vosotros, Escorpio. Hay muchos sentimientos. Pero yo también veo que se tergiversan muchas cosas en esta relación. Y entonces todo lo positivo que se haya conseguido se borra con esto, con el tergiversar. ¿Bien? Vamos a ver, vamos a seguir. Vamos a seguir, mi queridísimo Escorpio, casados, en convivencia y novios. Tú,
Escorpio, ¿por qué ves toros donde hay vacas? Vamos a ver. Cuando más tranquilos estáis, salta la bomba. No se sabe de dónde, pero salta la bomba. Escorpio. Y dice, esto es el detalle que ha salido antes, que podría fallar y que podría anular todos los triunfos conseguidos. Así que cuidado con esto, Escorpio. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Escorpio, casados en convivencia y novios. Y mira que veo una propuesta de matrimonio, ¿eh? Veo una propuesta de matrimonio, Escorpio. Así que cuidado con no cagar, con cagarla. Cuidado con no cagarla, no, cuidado con cagarla. Que no me la caguéis, Escorpio, que siempre vais por delante, porque tenéis que tenerlo todo controlado. 100%, 200%. Vamos a seguir, Escorpio. Seguimos con tu mensaje especial del amor. Escorpio, y tu mensaje especial del amor. Dice, si ahora mismo tú tienes una estabilidad en tu vida, ¿por qué romper con esa estabilidad? ¿Por qué cambiar las cosas? ¿Por qué sí? ¿Por qué? ¿Por qué razón? Ese es el mensaje que te dan. Vamos a seguir, Escorpio. Seguimos con tu salud. Mi queridísimo Escorpio. Y no te me vayas, que vamos a trabajar con tu lado espiritual, ¿eh? Escorpio, y tu salud. Problemitas de huesos, ¿eh, Escorpio? Hay que cuidarse eso, los problemas de hueso y los problemas de piel están marcando bastante, ¿eh? Escorpio, de todas maneras siempre te digo que yo no soy médico. Vamos a seguir con tu mensaje general, Escorpio. Déjate sorprender por la vida, Escorpio. El momento de tomar decisiones llegará cuando tenga que llegar. Déjate sorprender, tanto para lo bueno como para lo malo. Porque todo es un proceso y todo es un aprendizaje, Escorpio. Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Escorpio, ahora sí vamos a trabajar tu lado espiritual. Vamos a ver qué mensaje tenemos por aquí, Escorpio. Vamos a ver. Vamos a ver. Me muestra... Mira, a mí se me muestra un niño o una niña. Y te voy a decir de una edad de 7, incluso menos. 7 años, incluso menos, te diría yo. El color azul. El color azul como azul turquesa le gustaba mucho. Es que me muestra mucho como una esfera que lleva como puntas alrededor y no es que no sé lo que es. No sé lo que es. Es que ya no sé si fue algo que hizo este niño o esta niña, no sé. Me muestra una imagen, una foto. Una foto donde está con una mujer morena, de pelo largo. Están los dos sentados. Esta mujer le echa el brazo sobre el hombro.
Y él está, o ella, es que no sé si es un niño o una niña, está como mirando a esta mujer, ¿no? Está en esta posición, así como mirando. La mujer se muestra aquí, el niño o la niña aquí, y sale como mirando, ¿vale? La J. Me muestra mucho la letra J, Escorpio. De todas maneras, este mensaje es identificado de esta personita. Escorpio, ya sabes que el mensaje es para ti, pero si no lo has identificado, pasa del mensaje porque no es para ti. Bien, lo dejas para la persona que sea. Mi queridísimo Escorpio, como siempre. Ay, que se me olvidaba darte un número. Escorpio, te voy a dar el número 20 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. Y como siempre, recordarte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.